Modernidad como diferenciación. Marx, Weber, Simmel y Durkheim, nuevas interpretaciones, una de las últimas novedades editoriales del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña hoy su compilador, Gilberto Díaz Aldana, quien es sociólogo, magíster en estética y docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Gilberto, bienvenido. Cuéntanos inicialmente cuál es el origen de este libro y qué autores aparecen, porque es un texto colectivo. Diana, muchísimas gracias por este espacio y gracias por la edición de este libro. Los autores son básicamente profesores del área de teoría del Departamento de Sociología, cada uno desde distintas teorías, desde distintos focos, pues ha hecho un capítulo acerca de, como lo dice el libro, de los procesos de diferenciación en la experiencia moderna. Además, tenemos un profesor argentino que fue invitado a la lección inaugural de la maestría en sociología del departamento también, es el capítulo que inicia el libro. Son todos sociólogos con diferentes posgrados en humanidades, en sociología, en comunicación incluso, y que han aportado una reinterpretación de la obra de estos autores clásicos, incluso con fines pedagógicos, ¿cierto? El libro se pensó también para que sirviera para las clases de introducción, de marxismo, de funcionalismo y de otras áreas. Digamos, lo que ahí tenía ese carácter también muy pedagógico. Además, también es resultado de investigaciones que los autores han realizado. El profesor Leuco, como lo dice ahí el libro, una investigación sobre Simmel, el dinero y demás, y lo mismo los otros autores, resultado de sus tesis doctorales, incluso resultados de investigaciones que todavía están en curso. Entonces, también tenía ese doble, digámoslo, carácter como resultado de investigación, pero también un carácter más pedagógico. Y pues fueron también resultado de una serie de discusiones al interior del área de teorías para poder de alguna manera empezar una línea de publicación, de la cual este sería el primero, a la cual vendrán otros más adelante, porque pues también, digámoslo, el departamento no tenía una plataforma de divulgación de lo que hacemos, del quehacer investigativo y también pedagógico de los profesores, y entonces quisimos hacer este libro en esos sentidos. Bueno, Modernidad como diferenciación propone una revisita a algunos de los clásicos de la sociología, en este caso Marx, Weber, Simmel y Durkheim, quienes en sus teorías se ocupan de pensar las formas de relacionamiento de los sujetos entre sí y de los sujetos, digamos, en el contexto de lo social. Pero digamos atravesados también por la idea de la modernidad, ¿cierto? ¿Por qué es necesario hacer esta revisita a los clásicos y qué es lo que el libro aporta en ese sentido? Sí, muy bien. No, mira, como atinas a decir, la sociología estudia las formas de relación social. En este caso, en 4 autores que son ya canónicos, que ya son muy clásicos. Incluso incluimos a uno que en la triada más clásica, que es Marx, Weber y Durkheim, no se había introducido, que es Simmel, y desde hace rato se viene, digámoslo, planteando ya como un clásico de la sociología. Ahora, ¿por qué es importante Porque los autores clásicos no solo fundan o sientan las bases epistémicas, conceptuales y teóricas, sino que también de alguna manera dotan de identidad, en este caso un pregrado en sociología, de ahí del carácter pedagógico del que hablaba antes también. ¿Por qué es importante? Porque pues, de alguna manera todavía seguimos manteniendo o se sigue manteniendo vivo los problemas y las relaciones que ellos analizaron, el problema de la explotación, digámoslo, en el caso de Marx, de las relaciones de producción, la diferenciación, como lo plantea Durkheim, y la integración que podía plantearse a partir de esa integración. Y me parece que es importante volverlos a traer, todas porque de alguna manera también a veces lo contemporáneo evita
cierta referencia a los clásicos. Y si uno revisa las teorías contemporáneas en sociología, todas remiten a los clásicos. Entonces se hace muy importante volver a ellos, ¿cierto? Pero no es volver a ellos como hacer una exégesis o volver a ellos porque hay que volver, sino para poder entender que los conceptos que ellos hacen, los problemas que ellos analizan, de alguna manera todavía siguen muy vigentes, están irresueltos y es necesario como herramienta de análisis y de reflexión de la realidad, tanto teórica como metodológica. Toda vez que, como lo planteamos en el libro, no solamente es teoría y conceptos, sino cada uno, desde sus puntos de vista, estableció y configuró una metodología para poder analizar la realidad. Entonces me parece, o nos parece en las discusiones, que es sumamente importante, y más en nuestros contextos, donde a veces llega tardíamente estas teorías, a veces ni llegan, o llegan, digámoslo, tergiversadas, o llegan a través de un montón de comentadores que a veces pierden de vista ciertos elementos importantes. Justamente el concepto de diferenciación, como lo van a ver en el libro, es central en los 4 clásicos, independiente de cómo lo definan cada uno. Por ejemplo, Marx no habla de diferenciación, sino de desigualdad. Y fíjate que ahora contemporáneamente, al menos en América Latina o en lo que se ha venido llamando el sur global, lo que se discute son los problemas de desigualdad y de precarización. Entonces me parece que justamente lo que queremos hacer acá es resignificar algunos de esos conceptos, interpretándolos a la luz de problemáticas nuevas como desigualdad, como precariedad y otros que los van a ver ahí en el libro. Bueno, hay un término en particular que ustedes ponen como eje de articulación de la lectura de estos 4 clásicos, y es el concepto diferenciación, individuación, sociedad, así como en una sola expresión. ¿Qué significa, cierto? ¿Y qué sentido tiene para la lectura o la revisita de estos 4 clásicos? Bien, muy bien. Primero sí, la sociología desde sus inicios ha venido trabajando los conceptos duálicos o triádicos, individuo-sociedad, comunidad, solidaridad orgánica, solidaridad mecánica, etcétera, etcétera. Y acá, pues lo que nos percatamos en las discusiones que fundamentaron el libro, porque no es solamente las investigaciones, sino tuvimos muchas discusiones al interior del área, nos percatamos que sí o sí la experiencia moderna se funda en los procesos, en los diferentes procesos de diferenciación de roles o diferenciación de las esferas de la vida, de la economía, la política y demás, y que de alguna manera solo nos habíamos percatado de la relación individuo y sociedad, pero que justamente esa relación se funda en los diferentes procesos de individuación. Entonces para nosotros era muy importante plantear ese concepto duálico: diferenciación, individuación, sociedad. Porque no solamente la experiencia de la modernidad se funda con base en el concepto de diferenciación, sino también en la formación de individuos, en el proceso de individuación, de la formación de individuos subjetivamente diferenciados, pero también cómo esa fragmentación que implica la diferenciación implicó también procesos de cohesión social. Entonces lo que queremos plantear ahí es cómo, a pesar de que hay una diferenciación, una individuación que puede recaer en una hiperfragmentación, el concepto abarcante de sociedad sigue siendo el concepto justamente que aglutina. Entonces lo que se plantea a través de los diferentes autores es: se genera diferenciación, se genera una individuación, pero también se va a generar una cohesión social. Y esa cohesión social los diferentes autores la plantean, por ejemplo Durkheim, como solidaridad, ¿cierto? Max Weber va a plantear también esa fragmentación del mundo, de la vida, pero justamente a través de la acción social, de la interacción, se genera una cohesión, y así los otros autores también van a plantear esas diferentes formas. Entonces para nosotros era importante, digámoslo, juntar diferenciación, individuación y la sociedad. De alguna manera también las diferentes teorías y desde las otras ramas del saber se planteaba como separado individuo de sociedad. Lo que queremos plantear acá es que no existe tal separación, ¿cierto? Lo que la sociología estudia es los procesos de individuación dentro de las sociedades,
no como si fueran dos entes aparte. A veces se percibe como que el individuo va por ahí y que la sociedad va por otro lado. No, lo que estamos planteando aquí justamente es que hace parte de la una, ¿cierto? Que los individuos a través de su interacción, de la acción social, hacen la sociedad. Porque, reitero, a veces se percibía como que la sociedad configuraba al individuo, ¿cierto? Y estaba aparte. Aquí lo que estamos planteando es justamente otra cosa contraria. Bueno, expliquémosle a nuestros lectores, el libro se constituye por 5 capítulos. ¿Qué pueden encontrar de manera sucinta en relación con estas discusiones en cada uno de esos capítulos? Bueno, el capítulo inicial, que es el capítulo del profesor argentino Leonel Leuco, vamos a encontrar, yo me voy a permitir ver el índice, lo hice pero ya se va perdiendo uno, son el concepto justamente que aglutina todo, diferenciación y modernidad, donde se reflexiona acerca de cómo los autores configuraron el concepto, cuál fue esa metodología para analizar los conceptos, pero también cómo analizaron su contemporaneidad, ¿cierto? La sociología es sí o sí una ciencia contemporánea a la contemporaneidad, valga la redundancia, del autor. Entonces lo que plantea el autor justamente es eso, cómo configuraron esas teorías, cómo entendieron la modernidad, cómo entendieron la experiencia de la modernidad, ¿cierto? Y por más de que estén situados en un contexto específico, histórico, espacial, es decir, Europa, a comienzos del siglo XX, nos va a permitir entender también el proceso de modernidad en América Latina y en otro contexto. Es decir, el libro también es un esfuerzo por entender la modernidad latinoamericana, cuáles fueron sus particularidades, cuáles fueron sus elementos distintivos, así como hubo en Europa unos elementos distintivos, la sociedad industrial, por ejemplo. Acá también hubo una modernidad, una experiencia moderna que tuvo esas particularidades. Entonces aquí no solamente es cómo lo entendieron en Europa, cómo fundaron la sociología, sino cómo nos va a permitir entenderla nosotros también acá. Ese es el primer texto que lo aglutina. El que sigue es una reflexión acerca de las teorías de estratificación en la obra de Max Weber, que justamente nos va a permitir entender las formas de estratificación social en América Latina también, ¿cierto? Cómo se configuraron, bajo qué preceptos, cómo se discute con el concepto de clase, estamento, ¿sí? Que es clave en el texto del profesor Juan Guillermo Zapata, cómo se configuran las formas de estratificación social. Y ahí discute justamente cuáles son los vínculos de Max Weber con la sociología, ¿cierto? Porque es un clásico de la sociología, pero, digámoslo, a veces se olvida que Max Weber también es economista, también es filósofo, también es politólogo, pero que también dota a la sociología comprensiva, del concepto de acción social. Entonces, cómo a través del concepto de acción social se puede entender los fenómenos de estratificación, de clase social, y también hace un contrapunto muy importante, una discusión importante con el profesor Leuco, a través justamente del concepto de acción social y de sociología de la religión. Bueno, y en los otros capítulos, como para no detenerme mucho, pues cada uno se va a detener en uno de los autores, el profesor Wilmar Lince, cómo entiende Marx la configuración de la desigualdad. Reitero, Marx no habla directamente de diferenciación, pero sí de desigualdad a través del concepto de clase social, ¿sí? Cómo la clase social expresa justamente ese proceso de desigualdad generada por el capitalismo y el trabajo alienado. Entonces ahí también vamos a tener un foco que a nuestro modo de ver, por ejemplo, permitiría entender toda esta explosión que vivimos desde el 2019 hasta ahora, ¿cierto? Nos va a permitir entender todas esas movilizaciones sociales, a pesar de que pues, se concentra, reitero, en la teoría del valor, ¿cierto? En el concepto sí de clase social, pero reitero, en estas discusiones nos podemos percatar cómo justamente todas estas movilizaciones de esta nueva forma de juventud, quizá con base en el concepto de clase social. El texto del profesor Einer Mosquera, que va a trabajar Simmel, va a plantear justamente cómo Simmel, a partir de la diferenciación de roles, en un capítulo de su libro, digámoslo, central de sociología, que se llama Sociología, estudio de las formas de socialización, un capítulo se llama la diferenciación en los círculos sociales, cómo a través de ese pues podemos entender las formas contemporáneas de relacionamiento. Simmel ahora pues es considerado
fundador de la sociología relacional, ¿cierto? Es decir, de cómo los individuos tejen sus relaciones sociales. Y aquí, a partir de la diferenciación de roles y cómo esa diferenciación de roles no es solamente diferencia, sino que también une. Y así lo va a plantear el profesor Acevedo. Y el libro, cierra con el artículo del profesor Germán Alexander Porras, que es una revisión de la obra y de los planteos de Niklas Luhmann, el autor que también de alguna manera funda la teoría general de sistemas, ¿cierto? Que es considerada también una de las últimas y quizás últimas obras generales de sociología. Entonces lo que hace el profesor Germán es cómo Luhmann reconstruye esa teoría general de sistemas a partir de dos autores clásicos, Georg Simmel y Emil Durkheim, ¿no? De alguna manera, en la obra de Luhmann también hay esa revisitada que hablábamos ahora de estas dos grandes obras de la sociología, pero también se incluye Max Weber ahí. Entonces lo que vamos a encontrar no solamente es esa revisitada como le estábamos planteando, sino todo un programa también de investigación. Los cinco autores, con los cuatro autores clásicos, no solamente revisan el concepto de diferenciación, sino que también plantean cómo investigar con la teoría, ¿cierto? Es un libro que tiene una fuerte tendencia a la investigación teorética, a la investigación de principios epistémicos y de los conceptos, sino que también con base en ello se quiere plantear cómo investigar, ¿cierto? Cómo hacer una investigación empírica sustantiva a través de la teoría, que muchas veces también esa diferenciación entre lo teórico y la investigación empírica, como que justamente hace que la balanza se incline en algunas ocasiones por alguno de los dos polos. Lo que queremos nosotros también es romper esa distancia, volver a unificar algo que de alguna manera estaba suelto, digámoslo, diferenciado también, y por un lado es la investigación empírica, si se quiere la investigación cualitativa, y la investigación cuantitativa por un lado. Lo que nosotros queremos plantear acá es que para hacer cualquier tipo de investigación, independiente del objeto que se quiera investigar, es fundamental el marco teórico, eso que se va llamando, ¿cierto? Los conceptos, la estructura conceptual, cómo pensamos la realidad conceptualmente, bien sea para transformarla o no, bien sea para solo describirla, pero sin la teoría, sin los conceptos, no hacemos una investigación. Claramente se puede hacer, y reitero, se ha venido haciendo mucha investigación de esa manera, pero para los autores que están acá y para el compilador es fundamental que los lectores entiendan que el constructo teórico es la base fundamental de la reflexión. Podemos tener diferentes herramientas de recolección de información, podemos tener un montón de herramientas, entrevistas y cosas así, pero lo que guía la reflexión de los individuos que la van a hacer es la teoría, es el concepto, ¿cierto? Entonces el libro quiere hacer eso y mostrar eso. Gilberto, por último, y en este abanico que nos describes de lo que el libro presenta, ¿cuál sería el público que podría interesarse por los temas que aquí se discuten? Muy bien, eso también fue algo que se discutió fuertemente para la creación de este libro, y es que no queríamos tampoco que el público fuese, digamos, el público clásico, ¿cierto? Académicos, intelectuales, profesoras y profesores, y estudiantes incluso, sino queríamos que el libro estuviera escrito en un lenguaje tranquilo, sin perder la rigurosidad de la ciencia sociológica, pero que fuese asequible a varias personas, que pudiéramos salir, digámoslo, del círculo de la academia, del círculo de lo intelectual, y que cualquier público pudiese acceder a él. Por eso, a pesar, reitero, de que sigue siendo un lenguaje riguroso, porque es sociológico, el lenguaje fue dirigido o fue escrito para que cualquier persona pudiera leerlo, ¿cierto? Digámoslo así, la gente del común. No ese público tan específico. Y eso porque justamente queremos eso también, sacar estas discusiones un poco de esos círculos tan cerrados en los que a veces están, pues porque es la universidad, porque es la academia, y que cualquiera pudiera leerlo. Y de ahí que pensamos eso en un público amplio, estudiantes sí o sí, obviamente profesores, intelectuales, investigadores, pero también cualquier persona que quisiera acercarse a la sociología y pudiera leerlo y entenderlo. Claramente sin menospreciar la inteligencia, ¿no? Pero
que pudiera leerlo, que pudiera llegar a él, porque muchas veces, claro, la gente dice, no, pues esto es sociología, yo de sociología no sé, no lo voy a leer, no lo voy a comprar. Entonces, no, queríamos que cualquier persona pudiera leerlo y acceder a él. Por eso está escrito en la medida de lo posible, en un lenguaje tranquilo, en un lenguaje, digámoslo, asequible a todos, a todo público, no solamente a los académicos. Bueno, modernidad como diferenciación, Marx, Weber, Simmel y Durkheim, nuevas interpretaciones, una de nuestras últimas novedades editoriales en el Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Los invitamos a consultarlo, está disponible en formatos impreso y electrónico a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre. También invitamos a nuestros lectores a que sigan nuestras redes para que puedan conocer otras de nuestras novedades editoriales. Gilberto, muchas gracias. No, Diana, a ti, y de nuevo agradecer tu labor como editora, una labor impresionante, agradecer al Fondo por haber apoyado este proyecto, por supuesto a la facultad y al Departamento de Sociología, a la maestría en Sociología que apoyó pues no solo con dinero sino con un capítulo que es el del profesor Juan Guillermo Zapata y el del profesor Leuco. De nuevo, Diana, muchísimas gracias y también por este espacio.